Hola, otra vez acá nos encontramos. Espero que hayan podido trabajar bien, pudieron revisar un poquito los conceptos de Jormir y además darse cuenta eh, qué tomó Pillon, cuáles son aquellos conceptos que tomó Pillon y que formaron parte del ECRO, ¿no? Bueno, eso sería muy importante si lo pudieron hacer. Vamos a continuar entonces, si están de acuerdo, continuamos. Ahora con otro autor que se llama Kurt Lewin. Kurt Lewin es un viejo conocido de ustedes en realidad. Un viejo conocido porque ya han visto en la temática de roles y en la temática de tarea y pretarea, se los hemos mencionado, ustedes lo han visto, porque fueron especialmente en esas cuestiones en las que Pillon tomó, se inspiró, digamos, en el pensamiento de Lewin. Bueno, vamos a ver un poquito quién era Lewin, qué hizo Lewin, cuáles fueron sus orígenes y en qué contexto vivió, que siguiendo con la línea que el camino, digamos, que antes en la anterior charla les expliqué el porqué, la importancia de conocer un poquito sobre el autor para saber entonces de dónde surgió su pensamiento, de dónde surgieron sus ideas, no surgieron de la nada, ¿no? Sino tiene que ver mucho con su historia de vida. Bueno, Kurt Lewin nació en el año 1890 en un pueblo que se llamó Mojil, ¿no? Actualmente existe Mojil, ¿no? En ese momento pertenecía a Prusia, pero actualmente está en el territorio de Polonia. Y actualmente es un lugar de veraneo, sobre todo. Continúa siendo un pueblo de veraneo a orillas del mar. Y en aquella época les decía que pertenecía a Prusia, pero que luego tuvo la dominación alemana, por eso la ciudadanía de Lewin es la ciudadanía alemana, aunque luego tomó la ciudadanía estadounidense y ya vamos a ver un poquito por qué. Él pertenecía a una familia judío ortodoxa y era una familia modesta. El padre tenía una tienda, ellos vivían en la parte, abajo estaba la tienda y en la parte superior, ahí habitaban, pero siendo él muy chico, se trasladaron a Berlín. Y en Berlín concurrió a escuelas muy prestigiosas, con gran esfuerzo de los padres que no tenían muchos medios económicos, pero se esforzaron para que él recibiera una buena educación. Y allí entonces él comienza a estudiar medicina, biología, física, pero luego sus intereses lo conducen hacia las ciencias sociales. Entonces allí estudia filosofía, psicología. En realidad tiene una formación interdisciplinaria y los conceptos que él estudió, que adquirió en el estudio de la ciencia, de la biología, de la física, los llevó luego a las teorías que elaboró psicológicas y de la psicología social, porque también es considerado uno de los fundadores de la psicología social. Y realmente utilizó entonces estos términos que los trasladó, digamos, los trajo de la física. Ahora vamos a ver después cuáles son.
Él se ubicó en los movimientos psicológicos más importantes de la época y fue profesor en un instituto que tenía mucho prestigio en Berlín, que era el Instituto Psicológico y que estaba dentro de la corriente de la Gestalt. Así en poquitas palabras voy a explicar qué era la Gestalt para ver de cuál era la formación de Lewin, ¿no? Él se formó dentro de la Gestalt, que era una corriente psicológica por la cual se consideraba que en primer lugar, Gestalt, la traducción quiere decir forma, configuración. Entonces decía que los seres humanos, que la mente humana, se conformaba o tenía armaba una configuración desde la cual percibía el mundo exterior. No era una percepción lineal al estilo de los conductistas, en el sentido que los conductistas explicaban la conducta humana diciendo que a todo estímulo había una reacción, como respuesta había una reacción. Ponían el ejemplo de en el juego del billar, cuando se empuja una bola, choca contra las otras. Este sería el estímulo, la bola que se empuja, choca contra las otras, y ¿qué hacen las otras bolas? Es una reacción ante el estímulo. Esta misma figura la aplicaban a la conducta humana, ¿no? Como la explicación de la conducta humana, como un estímulo y una reacción. Pero esto la Gestalt considera que es una lectura muy lineal, que así sí responden los animales. La conducta de los animales responden a un estímulo, y ahí está la reacción. Por ejemplo, un perro que siente el olor de la comida, ese sería el estímulo, lo percibe y va en busca de ese alimento, entonces la reacción, ¿no? Pero la Gestalt considera que es todo mucho más complejo y que los seres humanos, las percepciones del mundo exterior las realizan desde una configuración mental en donde incluyen las experiencias, el entorno, ¿no es cierto? Todo lo que fueron adquiriendo, ideas, mandatos, es no solo la percepción más otra serie de elementos que hacen que uno perciba diferente a otro, porque si no todos por ahí tendrían la misma respuesta, y los seres humanos somos diferentes. Hay un ejemplo que es el de, vieron, ustedes tal vez hayan pasado por esta experiencia, que es cuando nos muestran una figura y en donde nos dicen, ¿qué ves acá? Y algunos ven un rostro, la cara de una persona, y otros ven un jarrón. Y alguno dice, yo acá veo un jarrón, y el otro, no, yo veo el rostro de una persona. Y les cuesta fijarse y percibir allí y pensar que es un jarrón, o al revés. Entonces esto es porque son distintas nuestras configuraciones mentales, y nosotros percibimos, conocemos el mundo exterior a través de estas distintas configuraciones, que están constituidas por algunos elementos, algunas experiencias, algunas ideas, pensamientos, percepciones, todo un conjunto formado por distintos elementos. Pero hay un enunciado de la Gestalt muy conocido, que es: el todo es mayor que la suma de las partes. Nosotros no percibimos desde un elemento, sino de un todo, y ese todo es mayor que la suma de las partes. Esto por ahora, si no lo entienden demasiado, lo vamos a ver después, ya pensándolo desde la psicología social y cómo Lewin toma este enunciado también, de que el todo es mayor que la suma de las partes. Después lo vemos. Bueno,
Lewin en el año 1933 huye del nazismo. Por su origen judío, es perseguido, toda su familia es perseguida, la madre muere en un campo de concentración. Y bueno, él huye del nazismo y se instala en Estados Unidos. En Estados Unidos estudia en universidades muy prestigiosas, en realidad dentro de esta corriente psicológica de la Gestalt, ¿no?, con que él venía, pero luego se va en donde trata de explicar sobre todo la conducta individual, la conducta de los sujetos. Pero luego su interés se concentra en los grupos, en el contexto, en qué, digamos, contexto social, dónde se desarrolla la conducta de los seres humanos. Estábamos en la época, en este momento, una época de posguerra, la época de posguerra en donde él ha sufrido muchísimo con la persecución nazi y comienza a preguntarse si es posible cambiar a la sociedad, si es posible cambiar el comportamiento de los grupos, si es posible salir de una cultura autoritaria y pasar a una cultura democrática. El cambio es el cambio hacia la democracia, el cambio hacia obtener una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria. Es lo que es todos sus intereses, todos sus estudios y sus investigaciones están llevados hacia esta posibilidad, ¿no?, de un cambio hacia una sociedad más justa, más igualitaria y más democrática. Comienza a investigar esto, si es posible. Las primeras investigaciones las realiza en grupos artificiales, en laboratorios, o sea, se crea un grupo en un laboratorio especialmente para investigar cómo es la conducta de los seres humanos en ese grupo. Pero luego se da cuenta de que en realidad no es posible darse cuenta del comportamiento, de la conducta de los seres humanos aislados, sino tienen que estar en el campo, tienen que estar en el contexto, porque la situación, porque la conducta depende del ser humano, depende del contexto en donde se da. Y así investiga en grupos de la vida cotidiana, en talleres, en escuelas, en los barrios, para darse cuenta de cómo reaccionan, cuál es la conducta de las personas en esas, instalados en un lugar de la comunidad. Dice que la conducta humana está condicionada por el ambiente en que se sitúa. Conducta humana condicionada por el ambiente en que se sitúa. Entonces, no es lo mismo estudiar la conducta humana por ejemplo, en un contexto rural que en una gran ciudad. O la conducta, digamos, en determinado
época que difiere totalmente en cuanto a condiciones sociales, económicas, culturales, a otra época histórica. Está totalmente ligada al contexto en el cual se da la conducta. Así entonces, él desarrolla el concepto o propuso una teoría, digamos, sobre que denominó la teoría del campo. La teoría del campo, o sea, el campo, el ambiente, el lugar donde se sitúa el hombre. Y habla sobre el campo vital, y da una definición del campo vital que se las voy a leer. Dice, es el conjunto de acontecimientos o hechos que determinan el comportamiento de un individuo concreto en un momento dado. Ese es el campo vital. No se puede abstraer un hecho de su situación. Y esto, recordemos, se enlaza perfectamente con Pichon cuando habla de hombre en situación. El hombre en un contexto, en un momento histórico determinado, la conducta de ese hombre, cómo está estrechamente ligada a la situación en la que se encuentra. Hombre en situación, concepto muy importante de Pichon. Hay un libro que se llama Psicología de la vida cotidiana. Yo creo que ya les hablé sobre ese libro, de que lo escribieron Ana Quiroga y Pichon, que eran artículos que aparecían en una revista y fueron compilados en este libro, donde habla de los inundados, por ejemplo, tratando de explicar la conducta de los inundados. Y ahí entonces, como a veces las personas que han sufrido una inundación no quieren alejarse de su casa, no quieren alejarse de su lugar, es el lugar de ellos y no lo quieren abandonar a pesar del peligro de la inundación. E incluso si lo tienen que abandonar, luego quieren volver, y a lo mejor, si han perdido su casa, quieren construir una casa en el mismo lugar. Y a veces, desde una persona extraña a esta situación, no puede entender esta conducta. Y esta conducta se entiende solamente poniéndose en el lugar del otro, en el sentido de qué significó ese lugar, esa casa para esa persona, qué significado importante tiene, y además cómo al perderlo quiere volver a restituir las cosas. Es como una defensa, una reacción del ser humano, que como un mecanismo de defensa en la cual quiere volver fantasiosamente, porque realmente no se puede volver después de una pérdida al momento anterior, pero restablecer las cosas y volver a su lugar, lo que considera que es su lugar. Esto lo traigo porque es importante a veces para comprender ustedes luego como operadores en psicología social, cómo tienen que ponerse en el lugar del otro y entender las conductas de los seres humanos. Por ahí no sería entonces la respuesta, no sería la conducta que ustedes hubieran adoptado, en el sentido de decir, no, ¿cómo voy a volver al mismo lugar que se inunda? Pero entender qué les pasa a los otros, ¿no? Y eso es entender al hombre en situación. Bueno, sigamos entonces con Lewin. Lewin fue el creador también de otro concepto, que es la dinámica grupal. Dinámica grupal
dinámica, ¿no? Aquí está nuevamente un término que lo trae de la física. Y considera que el grupo es un campo de fuerzas que tiene un equilibrio estacionario, pero este equilibrio no es estático, también utiliza términos de la física, no es estático, sino dinámico. Resultado de fuerzas, acá también la física, fuerzas antagónicas, opuestas. A estas fuerzas se las llama vectores. Miren cómo después Pillon utiliza el término vectores, ¿se acuerdan los vectores del cono? Pero bueno, le da tal vez otro sentido o lo desarrolla de otra manera, pero sí es una fuerza, el vector. Y Lewin decía que había vectores, fuerzas antagónicas, opuestas, que iban en sentido contrario, para tratar de producir un cambio en el grupo, algunas que iban hacia algo nuevo, hacia un cambio, y otras que se resistían a ese cambio, ¿no? Por eso entonces se trataban de mantener ese equilibrio, de mantener ese equilibrio de fuerzas, pero algunas de estas fuerzas tienden a la cohesión y otras tienden a la desintegración. Cohesión y desintegración. Y cuando el equilibrio se quiebra, se crea una tensión y se tiende a restablecerlo. Acá aparece también otro término tomado de la física, que es la cohesión. La cohesión en física es la fuerza que mantiene unidas a las moléculas de un cuerpo. Cohesión. ¿Vieron ustedes cómo se utiliza en psicología social este término, este concepto de cohesión? Cómo en los grupos es importante lograr la cohesión, o sea, como tomando lo de la física, las moléculas que permanecen unidas, bueno, los integrantes, lograr la unión, lograr la pertenencia. La cohesión grupal, luego pasó a denominarse. Lewin hizo un experimento en el año 1938, en donde estudia el cambio y la resistencia al cambio, ¿no? Como estas dos fuerzas antagónicas que se dan en los grupos, el cambio y la resistencia al cambio. En el año 1900, perdón, yo les dije 1938, no, esa es otra experiencia que más adelante se las voy a contar porque es acorde con después las cuestiones que vamos a ver un poquito después. Esta es posterior al 38, la hace, pero están todas relacionadas, está investigando realmente sobre el funcionamiento de los grupos. Esta es del año 1943, la experiencia que ustedes tal vez ya la hayan escuchado acá en la escuela, en donde se trataba en Estados Unidos de modificar los hábitos alimentarios, en donde faltaba la carne debido a que la carne se destinaba para alimentar a las tropas, estamos en plena guerra, y entonces era necesario modificar las costumbres y poder utilizar como alimento las vísceras. Este experimento lo hace en algunos pueblos, en grupos de mujeres que eran clubes femeninos, en donde las mujeres se reunían, las amas de casa, y utilizó dos métodos. Uno era dar una conferencia vinculada con los méritos de una buena alimentación, y utilizando también las achuras ante la escasez de carne, las vísceras. Esta era una
un experimento, una forma, digamos, de llegar. Y otra forma era dar una breve información y luego se discutía en grupos todo aquello que habían, esa información que habían recibido las amas de casa, la discutían en los grupos, cambiaban ideas, daban sus pareceres. Y entonces él se dio cuenta, luego, viendo ya estudiando y dándose cuenta del resultado en cuanto al aumento del consumo de las vísceras, cuál había sido el resultado en uno y en otro caso, se da cuenta que en el primer caso, donde se informaba solamente, había una modificación de un 3% nada más en cuanto al cambio de la modalidad de alimentarse. Y en los otros, en la otra experiencia que se implementó la discusión en los grupos, se veía una modificación del 30%. Y él decía que la explicación de esto es por el grado de implicación que toma la persona. Si se quiere inducir a un cambio, veía que podía adoptarse dos caminos. Uno era el aumento de la presión en el sentido del cambio, presiono para el cambio. Y otra era la disminución de la resistencia. Entonces el cambio entra con mayor aceptado, con mayor facilidad. Dice que para tomar, él descubre que un grupo, para tomar una decisión y luego llegar a una acción, se necesita realmente un compromiso, y este compromiso grupal es mucho más fuerte que el compromiso individual. La gente se siente en el compromiso grupal que ha participado, ha discutido, ha cambiado ideas, sabe qué le pasa al otro, y entonces la decisión que toma es realmente digamos, se consigue el cambio, se obtiene el cambio en la conducta. Esto, si bien todo Lewin trata, como ya les expliqué antes, de lograr una sociedad mucho más justa y democrática, el ideal de democracia que él tenía, ¿no? Y todas sus intervenciones en lo social llevaban a lograr ese objetivo. Pero esto también fue utilizado por las empresas, estas ideas entraron en el campo empresarial y entonces fueron tomadas para lograr un aumento de la producción. Cuando se quería obtener un aumento de la producción, de qué manera las personas que trabajaban en una empresa podían entonces actuar en ese sentido y tomar decisiones y obtener cambios, lo hicieron utilizando estos métodos, estos dispositivos grupales en donde las decisiones se tomaban en un grupo y donde se veían las personas implicadas en esta decisión. Esto fue criticado, Lewin fue criticado por muchos pensadores en el sentido de que estaban actuando en favor de la empresa. No era ese el objetivo, no era esa la finalidad cuando él comenzó a trabajar y a accionar con poner en práctica su teoría, porque el ideal, el objetivo de él, ya les dije, era un ideal democrático en que cada uno fuera protagonista y poder cambiar esas culturas autocráticas para obtener una cultura democrática.
El la otra investigación que él hace, que hoy yo se las había nombrado en el año 1938, es también para trabajar la noción de campo dinámico. Es una experiencia con un grupo de niños. A través de lograr en estos grupos de niños, se experimenta en algunos casos tratando de lograr un clima autoritario y en otros casos un clima laissez-faire o un clima democrático. Él utiliza la palabra, los términos clima, que también es tomado por Villon, y nosotros acá en el Instituto de Psicología Social lo utilizamos muchísimo, el clima grupal. ¿Cómo es el clima grupal? Si es un clima tenso, un clima de confianza, o es un clima agresivo. Clima grupal. Entonces, estos climas grupales dice que muchas veces dependen del coordinador. Si es un coordinador autocrático, o si es un coordinador democrático, que escucha, que tiene en cuenta a los demás, o laissez-faire. ¿Se acuerdan que esto ya ustedes lo vieron? El que deja ser y que se crea un clima entonces de confusión, de desorganización. Dice que la frustración en las personas ocasiona agresión. Muchas veces nosotros sentimos, es muy humano, nos sentimos frustrados. Queremos que suceda algo y no sucede. Esto provoca en nosotros una frustración, o queremos hacer algo y no podemos, una frustración. Queremos que el otro sea de determinada manera y tampoco lo logramos, otra frustración. Entonces estas frustraciones, que son muy inherentes al ser humano, digamos, pueden ser, él dice que provocan agresión, conductas agresivas. Cuando nos sentimos frustrados, por ahí reaccionamos en una forma agresiva, o de apatía. Apatía, ya no me interesa nada, esto puede ser que sea como sea, ya no me interesa. Él dice que en los grupos autocráticos, la agresión era mucho mayor, porque el líder, la persona que dirigía ese grupo, al no permitir la libre expresión, la determinación, la opinión, las distintas opiniones, esto iba provocando frustraciones que en algún momento explotaban. En algún momento estaban contenidos los sentimientos que esto ocasionaba, y en algún momento había una explosión. Y esta explosión era o una agresión muy fuerte o la apatía. Esto, si ustedes piensan en los grupos, en la experiencia grupal que están realizando y que han realizado a través de toda la vida, porque hemos pasado de grupo en grupo durante toda nuestra vida. Pero bueno, piensen que esto cómo sucede así, ¿no? Cómo esto se da, porque muchas veces en los grupos hemos escuchado decir, mejor decir lo que no nos gusta, mejor decir aquello que nos frustra, hablarlo, trabajarlo, porque si lo mantenemos adentro, en algún momento explota. En algún momento explota, o en un momento provoca una apatía, en el sentido de que la persona ya no le importa más nada del grupo, no hace nada para lograr un cambio, queda como al margen. Entonces, esto es realmente así muy,
muy interesante. Y dice Lewin cómo se logra en un grupo democrático, se logra fácilmente el equilibrio interno. El equilibrio interno entre estas dos fuerzas. ¿Qué son? ¿Recuerdan cuáles eran las fuerzas? Que habla de la fuerza hacia la unión, hacia la cohesión o a la desintegración, ¿no? Las fuerzas opuestas que se dan en los grupos. Después Pichon va a hablar del cambio y la resistencia al cambio. Lewin también lo toma, el cambio y la resistencia al cambio. El grupo, dice Lewin, es un campo vital dinámico conformado por integrantes. Hay subgrupos, hay canales de comunicación, hay barreras, dice él, que serían los obstáculos que aparecen en los grupos. Y cuando se modifica alguno de estos elementos, también se puede ir modificando la estructura. Piensen en un grupo donde, por ejemplo, la comunicación es disfuncional, y entonces cómo trabajando sobre la comunicación puede trabajarse también, puede modificarse el clima grupal y esta estructura grupal. Y vuelvo a tomar acá, hoy les dije que lo iba a retomar, la frase de el enunciado de la Gestalt, de que el todo es más que la suma de las partes. Y Lewin dice que el todo, que el grupo es un todo cuyas propiedades son diferentes a la suma de las partes. El grupo es un todo. Piensen ustedes en los grupos a los que pertenecen, el grupo que conforman acá en la Escuela de Psicología Social. Ustedes, por ejemplo, escuchan un teórico. Cada uno de ustedes lo recibe de una forma especial, particular. La propuesta es que luego lo trabajen al teórico en los grupos, pero cada uno lleva lo suyo, lo que sintió, lo que pensó al escuchar el teórico. Pero se conforma en el grupo algo distinto. Por eso decimos lo rico que es el trabajo grupal, porque ahí se conforma, surge del grupo algo distinto, que no es igual a la suma de las partes, no es igual lo que dice un integrante más lo que dice otro integrante más lo que dice, surge de ahí, pero se conforma, hay un plus, hay algo distinto, una creación surge del grupo que es diferente a la suma de las partes. ¿Se entiende ahora? Hay un poema de Mario Benedetti, lo deben conocer porque se difundió muchísimo, que se llama Te quiero, y hay una estrofa que les quería leer que dice: si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Esto como en una manera cotidiana, digamos, de explicar un poquito lo que estábamos hablando, en el sentido de esta pareja con este amor y lo que surge de ellos, dice en la calle, codo a codo, son dos, ellos son dos, pero en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Esto algo distinto, ¿no? Que no es la suma de uno y del otro, sino que surgió algo distinto entre ellos. Bueno, otra de las muy importante en el pensamiento de Lewin es él dice que nada hay más práctico que una buena teoría.
que eso también lo toma Pichon. Él habla de la investigación-acción. Se investiga y se hace, se opera al mismo tiempo. Y nada es más práctico que una buena teoría, porque bueno, la teoría ayuda, partimos de la teoría, pero vamos a la práctica. Y la práctica no puede estar desligada, desconectada de la teoría. Él habla de investigación-acción. Toda investigación coincide con una operación. El hacer, ¿no? Toda intervención que nosotros podamos hacer y que hacemos en la comunidad provoca, basándonos en una teoría, hacemos esto de operar, según Pichon, ¿no? Operar en la realidad. Y toda intervención provoca alguna modificación, porque incluso hacer un test, el hecho de hacer un test a alguna persona ya está provocando cierta modificación. No hay inserción, ya sea cuando uno trabaja con una sola persona o trabajando en grupos o trabajando en la comunidad. De qué manera nosotros nos insertamos trabajando, organizando un taller en la comunidad. Esto es una acción que actuamos partiendo de una teoría que nos ayuda a intervenir y a operar, ¿no? Esto es muy, muy pichoniano. Nada es más práctico que una buena teoría. Con una buena teoría podemos nosotros intervenir, actuar y modificar. Trabajaba Lewin con grupos testigos en esas experiencias que hacía en la comunidad. Los grupos testigos eran 2 o 3 personas que se incluían en el grupo, como lo miraban en forma lo más objetiva posible, aunque el objetivo no es posible en su totalidad, pero bueno, trataban de tomar cierta distancia para observar y luego sí para trabajar en consecuencia a esas observaciones. Esto, por supuesto, Pichon también lo tomó. Estos grupos testigos son los equipos que en los grupos operativos que llevó a cabo Pichon, existían los equipos formados con el coordinador y con los observadores, ¿no? Para poder observar y luego tener en cuenta esas observaciones para poder modificar. Pichon también, recuerdan ustedes la experiencia, alguna vez han escuchado la experiencia Rosario, en donde él en la ciudad de Rosario convocó a él y un grupo de personas, estudiantes, ¿no es cierto?, y psicoanalistas, estudiantes de psicología, convocaron a muchas personas de la comunidad, que había allí deportistas, artistas, psicólogos, de muchísimas actividades y profesiones fueron convocados. Creo que se reunieron 1000 personas respondiendo a esta convocatoria, en donde los dividieron en grupos y cada grupo estaba coordinado, tenía un equipo de un coordinador y de observadores, 2 o 3 observadores. Se trataron temas de interés social, de la vida cotidiana, y fue todo un experimento. Esto fue el comienzo de los grupos operativos, esta experiencia Rosario, en donde fue muy rica la experiencia, porque todo lo que surgió de ahí, toda esa práctica, sirvió para conformar y para continuar enriqueciendo la teoría que él estaba ya elaborando, y esto sobre la posibilidad de armar grupos operativos para trabajar
determinadas para el aprendizaje sobre todo, ¿no? Y no solo para el aprendizaje, para trabajar en la comunidad, cuestiones de interés para la comunidad. También la experiencia que hizo con los enfermeros, ¿se acuerdan? Que había una huelga digamos, cómo él otra investigación realizó cuando había una huelga. Primero, antes de la huelga, digamos, sería cómo trabajó con los enfermeros. Los enfermeros los reunió, conformó grupos operativos para trabajar determinadas cuestiones que los afligían, que los preocupaban, no sabían cómo tratar a los pacientes. ¿Recuerdan esa experiencia con los enfermeros? Esos fueron los primeros, también grupos, la experiencia Rosario, la experiencia con los enfermeros, ustedes ya lo han visto estos temas. Luego la huelga, que yo les decía, porque había un momento, hubo una huelga de enfermeros y entonces se trabajó con algunos pacientes, coordinando grupos que estaban en mejores condiciones en cuanto a su salud mental, ¿no? Estaban en mejores condiciones y entonces fueron coordinados los grupos por estos pacientes. Todas son experiencias que tomando esto inspirándose seguramente en Lewin, experiencias de investigación que las realizaba para consolidar su teoría, para provocar también un beneficio en la comunidad, porque los resultados fueron muy buenos, y en esto de continuando con el pensamiento de Lewin, que era investigación-acción. Bueno, ya entonces hemos llegado ya al final. Espero que les haya sido útil, que lo puedan trabajar, y vuelvo a repetirles, traten de reflexionar sobre cuáles son los conceptos de Piaget que están inspirados, que tomó de Lewin, ¿no? Para elaborar su teoría. Bueno, mucha suerte entonces, y acá terminamos. En algún otro momento tal vez nos volvemos a encontrar. Hasta luego.